Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, a este debate público. Hoy es miércoles y nos disponemos en este día lluvioso a disfrutar, seguro que sí, de un debate que va a ser interesante, solo por el nivel de quienes hoy están con nosotros, lo van a comprender enseguida lo que les digo. Nos vamos a centrar en buena parte de este debate en Oviedo, y es lógico también que así sea, y para entenderlo les voy a presentar ya sin más a nuestros invitados. Roberto Sánchez Ramos, Rivi, es concejal del Ayuntamiento de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, de ASCID. ¿Qué tal, Rivi? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí contigo y con Gustavo. Es un placer. Estoy muy bien, muy animado, a pesar de la lluvia, pero estoy muy contento. Muchas gracias. Lluvia y de la lluvia y de lo que cae también, no sé si lluvia o no, sobre el Ayuntamiento de Oviedo a veces, ¿no? Es la vida, ¿no? Es la propia vida la que nos crea estas contradicciones y la que nos anima a seguir pensando y luchando y trabajando. Bueno, hablamos de ello enseguida. Gustavo Bueno, profesor de filosofía. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues nada, buenas. Bueno, Gustavo, que hace unos días tuvo que acudir a intentar lograr ese título de capital europea de la cultura, pero no pudo ser. Hicimos lo que se pudo, pero contra las estructuras y los elementos no se puede luchar. Contra los elementos, contra las estructuras, y dice el alcalde de Oviedo, contra el voto del Partido Socialista. ¿Es verdad que puede estar manipulado este...? Hombre, vamos a ver, es decir, los mensajes que nos han llegado por varios sitios es que fuimos unos ingenuos, que esto hay que hacerlo con empresas de lobby, también llamado cabildeo, que parece que Europa es lo que entiende, es decir, que haya pues una serie de empresas especializadas en mimar a los jurados, en presionar, no, pero presionar, no nos engañemos, presionar es a base de profundas razones, que gestiona el cabildeo. Y entonces, claro, si Europa es eso, y en buena medida es eso, pues peor para Europa, que es una estructura podrida. En el caso en el que nos ocupa... Creíamos que eso era solo cosa de España. No, es decir, que el hecho de que muchas instituciones tengan oficinas de intereses en Bruselas, que haya empresas que se dediquen a eso, a favorecer la imagen de no sé qué, no sé más, pero claro, esa imagen no es favorecerla ya sacando anuncios a empresas, sino es pues tocando directamente o convenciendo directamente a personas. En este caso además se da la circunstancia que de los 13 miembros del jurado, 6 los nombraba directamente el Ministerio de Cultura, y seguramente también pues eso, los otros los nombraban instituciones europeas, pero donde también hay un reparto político preciso, y de hecho pues claro, esto es muy difícil decirlo y demostrarlo menos, pero por lo menos es sospechoso que de las 6 ciudades que pasaron, pues 5 sean del PSOE o, bueno, Córdoba en coalición con Izquierda Unida, y solo una, que es Burgos, sea del PP. Cuando de las 16 ciudades que se presentaban, o 15 cuando se retiró, estaba mediado. Con lo cual, y luego también lo que sorprende es que ya sabíamos hacía meses como sin ningún rebozo, pues el presidente Zapatero había dicho que él apoyaba a Córdoba, o la ministra Narmendia que apoyaba a San Sebastián, y esas ciudades pues vale que pasaran, pero claro, que la candidatura de Oviedo quede detrás, pues qué sé yo, de la de Segovia, por ejemplo, pues que por lo que podemos saber y por la propia enjundia de la ciudad y por los proyectos que presentaban, por lo que he sabido por prensa y tal, pues es absolutamente imposible que la candidatura de Oviedo fuera menos atractiva que la de Segovia. Entonces la impresión es que han pasado 6 ciudades, seguramente más de las que pensaban. Se dice que si Las Palmas pasó fue porque estuvo pactado para la aprobación de los presupuestos con Coalición Canaria. La impresión es que han pasado las 2 que quieren que sean candidatas que se peleen, y otras de relleno que tengan poco peso, porque efectivamente en la fase final va a decidir ya una comisión que surge de instituciones europeas y que se supone que va a tener un aspecto más técnico, neutral y menos político que en este filtro. De cualquier modo, pues
Oviedo tenía la obligación de presentarse para que Asturias no quedase sin representación, pues claro, de hecho, no es cuestión de volver a la prehistoria de aquel proyecto fallido de las 3 ciudades y tal, donde precisamente la empresa con la que se quería contratar era una empresa de estas de lobby, que al parecer encima es una misma, según la prensa, que asesoró a Córdoba, con lo cual también era difícil que una misma empresa llevara 2 ciudades, pero bueno, hay que decir que cosas peores se han visto. Y entonces, para el Oviedo y para la ciudad y para Asturias, yo creo que aunque esto tenga un componente de fracaso, sin embargo, el trabajo que se ha hecho bien. Es decir, yo estoy contento con el trabajo que se hizo, con las reflexiones que se hizo sobre Oviedo, sobre los proyectos culturales para Asturias y para Oviedo, y de cualquier modo ha servido para mejorar la autoestima de la ciudad, para darse cuenta que se pueden hacer cosas, e incluso yo creo que el aumento de turismo este verano que ha habido en Oviedo, pues en buena medida tiene que ver con esa presencia también de Oviedo. De hecho, por primera vez en la presentación en Madrid, la consejera de Cultura habló de la marca Oviedo, que era algo que jamás habían hablado, porque aquí era la marca Asturias, la marca laboral, la marca Niemeyer y Gijón y Avilés, que decir que Oviedo ha estado bastante ninguneado de la propaganda regional, pero bueno, que así son las cosas. Dices tú que Zapatero ha apostado por Córdoba, también ha apostado por Trinidad Jiménez, o sea que... Sí, bueno, sí. También, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por eso han puesto también San Sebastián, porque además, de hecho, Córdoba, el lema de Córdoba es la alianza de las civilizaciones, que sí que Córdoba desde esa perspectiva como capital europea, pues hombre, es más bien de antes del inicio de Europa, es decir que Córdoba es una gran capital pre-europea, si se quiere, bueno, ahora europea, pero históricamente pues echar ahí, y San Sebastián lo están vendiendo pues como la normalización después del proceso y de la pacificación y de tal, todo este rollo, ¿no? Entonces pues que también es político más que cultural. Es decir, aquí lo que es objetivo es, por ejemplo, los artículos que ha publicado Masip, que es eurodiputado, sorprendiéndose de los asuntos, y lo que nos dijo, porque además lo que sí hubo un componente de, digamos, fue un jurado eutanásico, en el sentido de que cuando acabamos nuestra intervención se acercaron miembros del jurado a decir no, pasáis estupendo, maravilloso, que por eso salimos todos contentos, pero claro, Paloma Sainz, Masip, la consejera de Cultura, todos, claro, pues porque hubo un par de miembros del jurado que nos dijeron que estupendo, que bien lo habían hecho, pero claro, luego hemos ido sabiendo que se lo decían a todas, ¿no? Como la célebre frase, ¿no? Eso se lo diré a usted a todas. Rivi. No, yo he de confesar que me leí el proyecto en el que trabajó Gustavo y hay cosas que me gustaron mucho, otras que no se incorporaron, que a mí me hubiese gustado que se hubiese incorporado. Por ejemplo, a mí me parece que esta ciudad estaba en magníficas condiciones de asumir un equipamiento cultural clave, que es la fábrica de gas. Es decir, toda la estructura de la actual antigua fábrica de gas creo que era importante incorporarla para equipamientos porque yo creo que no está todo hecho. Por tanto, no sé quién fue el que dijo en esa reunión que estaba todo hecho, pero bueno, este no es motivo de... Creo que es un equipamiento básico para nuevas tendencias y para tener un equipamiento además que representa la modernidad, o sea, es decir, la luz al lado, el gas en la ciudad al lado de la pieza de la catedral. Lo que pasa que, bueno, digamos que uno de los componentes fundamentales que tenía que haber apoyado esa capitalidad, como es la empresa privada, en este caso Hidrocantábrico, que tenía que haber puesto con toda la generosidad, entre comillas, que le da tener su asiento en nuestra ciudad, tener ya otras recalificaciones urbanísticas recientes, como la de Ciudad Naranco, pero claro, aquí, como todo el mundo está a ganar tremendamente, el tema de la ciudad se ve para una exposición que te cueste 4 duros y colgar un cartel, pero no a una apuesta para ceder una... Yo en su día dije que me parecía importantísimo que el ayuntamiento siguiese con El Tigre Juan, que además es una novela que tiene 33 años de historia, que El Tigre Juan tiene mucho que ver con esta ciudad, pero bueno, el alcalde prefirió no, como el alcalde lee poco, eso me dicen, pues parece ser que no estaba muy entusiasmado con seguir promocionando El Tigre Juan, ¿no? Y que además por 15-20 mil euros que se hubiese dado de subvención para salir El Tigre Juan. Bueno, luego vino Arturo Fernández
a contar chistes sobre Zapatero, aprovechando que presentaba la zarzuela, y se llevó 110.000 euros. Bueno, son cosas que también son culturales, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que desenfocadas. En todo caso, yo fui en este momento oportuno, crítico, aportando cosas, y luego estampé mi firma, y sin embargo me entero unos días antes que yo estoy vetado para ese viaje. Estoy vetado. Bueno, yo agradecí mucho la sinceridad del secretario general del aparato, digamos del convenio, ¿no? Yo estaba vetado porque parece ser que me abstuve en el pleno, ¿no? Lo cual también marca, también en el capítulo de miserias, ¿no? Marca, bueno, yo sé que no iba a aportar nada ahí, estando sobre todo Antonio Masí, Paloma Sadio, yo poco iba a aportar, ¿no? Pero efectivamente yo en su día aporté algo que por circunstancias no apareció. Yo conozco algunos de los... Yo no tengo toda la información que tiene Gustavo y desconozco el resto de los proyectos. Sé que Burgos tenía un buen proyecto, sé que Córdoba tenía un buen proyecto, entre otras cosas porque comenzó creo que hace 6, 7 años. 7 años, sí. Yo estuve allí en los inicios y sé que no solamente porque llevaba mucho tiempo, porque puedes llevar mucho tiempo, como aquí nosotros llevábamos un año sin hacer nada, en este caso cuando estaba la candidatura a nivel regional, que no era una mala idea, capitaneada por Oviedo. Pero se podía hacer eso, podían ser 3 ciudades, porque se habló mucho de este asunto. Se podía hacer, sí, pero tenía que ser capitaneada por Oviedo. Lo que querían era hacerla desde el Principado y Oviedo... eso fue un fracaso. Oviedo haciendo el track. Eso es imposible, tiene que ser, la iniciativa la tiene que llevar la ciudad. Ahí ha funcionado, ahí hay que hacerse una autocrítica generalizada de las dos instituciones, entre el Ayuntamiento y el Principado. Ahí hubo un año perdido, que fue una pena, porque precisamente estas sinergias, las de Hidrocantábrico y otras empresas, habría que exigirles que entraran ahí, pero marcando claramente lo que son las reglas de juego de la capitalidad, que tiene que ser capitaneada por una ciudad. Oviedo y los demás conseguir esa fuerza. Por los motivos que desconozco, durante un año se hicieron 4 reuniones, se hizo una noche blanca en Avilés, en Gijón, y ahí, bueno. Cuando Oviedo quiere recuperar eso, o más concretamente su alcalde, pues claro, ahí se había perdido un tiempo muy importante, y se había perdido, claro, la posibilidad económica en una época de crisis que no hubo para hacer otras cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo no tengo nada más que decir, aunque tengo la confirmación de que una persona que habitualmente formaba parte del equipo se ofreció para hablar con los consejeros de Obama, inclusive para incidir en el jurado, y creo que, bueno, que se le dijo que adelante, ¿no? No sé si estabas en esa reunión, pero tienes que enterarte porque eso fue una aportación que yo creo que, en fin, que tiene que pasar a los anales de la pequeña historia. Pero hombre, si en una comida en el salón de plenos, además estaba presidida por el señor alcalde, una de las personas que estaba en esa reunión como una aportación, me imagino que cultural y en fin, que se ofreció además hizo un matiz, yo creo que muy importante, que era hablar con los asesores judíos de Obama, y es decir, que también por parte de Oviedo se intentó ese lobby asqueroso del que habla Gustavo. Lo que pasa es que este lobby sería un lobby intelectual, me imagino, porque... Pero tienes que enterarte... Eso se me escapa. No, tienes que enterarte porque que te lo confirmen, porque además eso... No, digo para rellenar totalmente la historia, ¿no? Enlazando con lo que decías de Córdoba, que llevaba 7 años, aquí... Es decir, nosotros al fin y al cabo pues llevábamos 6 meses, aquí el presupuesto fue mínimo, es decir, lo que se gastó en hacer esta operación, date cuenta... ¿Cuánto se ha gastado, por cierto? Eran 200.000 euros. Creo que al final se llegó cerca a los 300.000, bueno, es mínimo en comparación con otros presupuestos. Por ejemplo, Cáceres, que es ayuntamiento del PSOE, llevaba 6 años preparando el asunto. Sí. Y Santander, que llevaba 2 o 3 años, Santander el año pasado y tuvieron 5 millones de euros de presupuesto. ¿Es del Banco Santander? Puestos por el Banco Santander. Claro, el equipo que ha sido rechazado con esos presupuestos, pues claro, la sensación de ridículo puede ser tremendo, claro, al margen de que se hiciera mejor o peor, ¿no? O de que las circunstancias de la ciudad fueran mejores o peores. Es decir, que en ese sentido, digamos, la rentabilidad de
de imagen de la ciudad que se ha logrado con Oviedo, en el propio proceso. La presencia efectiva en todos los foros donde Oviedo y Asturias estaban en primer lugar, en las encuestas, bueno, en Facebook y tal, que eso ha movido. Claro, porque luego en todas las convocatorias te dicen, no, se tendrá totalmente en cuenta la participación ciudadana o la integral. Bueno, eso se tendrá. No, todavía, al parecer, dentro de unos días van a pasar un informe, el jurado, a cada ciudad diciéndole sus pros y sus contras. Todavía está. Criterios de la decisión. Bueno, eso debería ser así, porque tú como profesor estás obligado a dar las razones. A dar las razones. Todavía no las han pasado, estamos esperando a que las pasen, pues para ver me parece muy bien. Por dónde nos ponen a parir, ¿no? Bueno, y sobre todo cómo actuar ante próximos eventos de esas características, porque es la primera vez que se hace. Sí, bueno, nunca había habido una competición de esas características. No, lo que es, de cualquier modo, que decir, esos estudios, ese análisis que se ha hecho de lo que se puede hacer en la ciudad, etcétera, pues eso es lo que queda ahí. Algunas cosas se podrán reaprovechar, ver lo que hay, porque lo que sí es cierto es que el futuro económico de Asturias en general y de Oviedo en particular pasa necesariamente por ir incrementando lo que son los servicios, el turismo, los elementos que atraigan turismo, como puede ser la ópera, la zarzuela, exposiciones, museos. Es decir, que eso, claro, por la vía industrial lo tenemos fastidiadísimo. Y lo que sí es verdad es que a pesar de que haya mucha crisis, hay gente que tiene dinero y mucho turismo. Y entonces, claro, atraer turismo extranjero, y los turistas se aburren muchísimo. Es decir, ya no es un turismo que se vayan una semana a tomar el sol, no, están todo el día yendo de un lado a otro y quieren que les enseñes, aunque sea bobadas, pero que les tengas media hora viendo no sé qué y que les cuentes historias aunque sean verdad, que les cuentes, o sea, ¿qué estuvo esto, lo otro? Que les cuentes cuentos. Es viajar y, el turismo a esa escala masiva ha degenerado unos niveles, que que duerman bien, que desayunen y luego que les cuenten unos cuentitos hasta que... somos contos de contos facendo contos. Pues eso es. Por cierto, no es extraño que precisamente el propio ya es concejal de Cultura, podemos decir, no estuviera al frente de todo este asunto de la capitalidad europea de la cultura. Bueno, yo oí, por lo que trajo la prensa, que sí, como al parecer, pues... Te pregunto ya como contertulio, ¿no? Bueno, pues si Felechosa había estado en la fase del proyecto aquel que fracasó, pues aquel fracaso del proyecto parece que le invalidó para seguir ahí en ese asunto. Pues eso sabrá más él, que es concejal, que yo no lo soy. No, porque ¿qué más quisiera yo que saber? Porque ten en cuenta que llevamos un año, ayer, el lunes, octubre, fue el 12 o 14 pleno que celebramos en el Ayuntamiento de Oviedo del año, y todavía no se presentó al pleno el alcalde. Yo, una de las preguntas que iba a dirigirle a don Gabino es, oiga, cuando en su día hubo la crisis, ¿cuáles son los motivos para que usted apartase de un hecho cultural, el más importante, al concejal delegado? Pues mire usted, es que está enredando con una empresa de mensajería, o lo que sea, pero... Entonces, claro, si el alcalde no va, si el presidente del gobierno no va a los plenos de las Cortes ni al Senado, es muy difícil preguntarle, ¿no? Porque además, cuando le preguntas a otro, pues simplemente no te contesta. Yo creo que ahí es el comienzo de una ruptura política interna entre el señor alcalde y el señor concejal, porque no tiene sentido. La función crea el órgano, ¿no? Es decir, si usted es el concejal de Cultura y el evento más importante no lo va a coordinar usted, sino que lo va a coordinar otra persona que además es del mundo funcionarial, no es del mundo... Bueno, pues evidentemente hay una crisis, pero esta crisis no se explicó, porque estamos interpretándola, no se explicó como yo creo que en una etapa democrática hay que explicar las crisis. Le corté la cabeza o he desautorizado al concejal de Cultura por esto, por esto y por esto, y lo va a llevar fulano de tal que muy bien, perfecto. Pero no lo podemos saber, todos son conjeturas si no funciona la información pues debidamente, ¿no? Bueno, ha aumentado el grupo mixto a raíz de eso también. El grupo mixto no aumentó. ¿No va a pasar? El grupo mixto no escrito, ¿no? No escrito. El grupo mixto es para aquellos grupos, como Ciudadanos por la Izquierda, que sacando 7.220 votos, 7.220, no llegamos a sacar 2 concejales, que es lo mínimo que exige la ley para tener grupo. Sin embargo, otros grupos que sacando 3.500 votos por cada concejal
pertenecen a grupos mayoritarios. Esta es la ley de la democracia española. Esa es la famosa ley de que mi culo en el ayuntamiento y mi cabeza está sentada con 7.200 votos. Y el resto de los concejales que me rodea están sentados, vamos a poner su cabeza, con 3.500 votos. Sin embargo, yo soy del grupo mixto porque no tuve dos. Cuando un concejal se marcha de un grupo... ¿Cuánto le faltó a Cid para el segundo? Nada, pues prácticamente 50 60 votos. 50 o 60 votos. Sí, sí, muy pocos. Al final, por el sistema DON, nos lo llevó la concejala número 17 del Partido Popular, doña Carmen Manjón, que por 50 votos más hubieras estado también sentado por 3.500 votos, ¿no? Exactamente. O sea que... Claro, pero que entonces no le eches la culpa a Jón, le echas la culpa a los 50 votos. No, yo le echo la culpa al sistema. Es el que hace que si ganas 900 euros, la sociedad te machaca. Si ganas 1,5 millones de euros al mes, la sociedad te tiene como el rey del mambo. Bueno, a lo que vamos. Salió Carmen Manjón, la 17 del PP, que pone un gran papel en la institución y una gran impronta, y perdimos a Miranda, a Celso Miranda, y por eso no tenemos grupo. Los concejales que salen de los grupos y se incorporan en otra cosa, se llama no adscritos, que no tienen pueden intervenir en los plenos con menos tiempo, pueden intervenir en todas las comisiones informativas, pero no tienen derecho. ¿Por qué no puede entrar en el grupo mixto? Porque no venía como un partido independiente. ¿Por qué no se presentaron? Vale. Para estar en el grupo mixto tienes que haberte presentado. Sí, o bien uno o varios que se presenten. O sea, dentro del Partido Popular, en este caso, con los no, eso fue, le pasó también en su día al señor Mortera. Lo que pasa es que Mortera estuvo muy poco tiempo en no adscrito porque enseguida tuvo un cargo institucional que le dio el señor alcalde, que era defensor del ciudadano. Que, por cierto, desaparecido el señor Mortera, del defensor del ciudadano, desapareció el defensor del ciudadano. Pero bueno, me imagino que seguirá siendo defensor del ciudadano igual, pues todos somos defensores de los ciudadanos. Bien, pero quiero deciros que no adscrito. Y la diferencia entonces es que no tiene ni presupuesto ni... Bueno, no tiene los 3.500 euros que nosotros tenemos de presupuesto al año. Ojo, no a la semana, al año, para gastos de tal. Una oficina, una mesa, un ordenador. Y el alcalde puede presidir de todo eso si no quiere al concejal. De todas maneras, yo con lo poco que tengo le he ofrecido al concejal la posibilidad de que ocupe mi mesa, mi ordenador, para lo que él crea conveniente, porque yo creo que con independencia de la situación política de cada uno, sigue siendo un defensor, sigue siendo un exponente del pueblo de Oviedo y por tanto como tal hay que respetarlo, ¿no? Aunque esté en desacuerdo absolutamente con él, pero yo creo que si yo tengo una mesa y un ordenador y una persona, una secretaria que coge avisos, creo que también se le puede prestar a él, ¿no? ¿Qué opináis de este asunto? ¿Ha sido realmente un cortarle la cabeza por sus declaraciones sobre cascos y después ha llegado lo otro estaba antes? ¿Qué opináis de todo esto que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Oviedo? No sé si Enrique o Gustavo. Yo no opino, yo he leído los periódicos y entonces, en principio, sí, lo que sí que parece es que estaba previsto que esto se produjera precisamente justo después de que se decidiese lo de la capitalidad, y sino que no se quería que influyese en el asunto de la capitalidad, y entonces fue el mismo día por la tarde cuando se supo fuera a ser positivo o negativo el resultado de la capitalidad. Y entonces de lo demás, pues lo que trae la prensa. Yo no tengo otros elementos de juicio. No, bueno, yo tengo una información que nos ha trasladado el concejal de Economía, en el sentido de que parece ser que firmó una serie de facturas relacionadas con un pariente allegado, pero bueno, esa información, yo lo que he pedido inmediatamente es que se abriera un expediente. Es necesario la administración, cuando ve alguna irregularidad de un concejal o de un funcionario, está obligado por ley en iniciar con un decreto del alcalde o con la toma de decisión de un órgano institucional, iniciar un expediente de investigación. En ese expediente de investigación hay que nombrar inmediatamente a un juez instructor
que puede ser un cargo público y a un funcionario, y que se investigue. Se hace una investigación, se hace un dictamen, se da pie a las partes, ¿no?, por aquello del principio de la inocencia, y le he pedido al concejal y al alcalde no, porque insisto, no estaba en el último pleno, como tampoco estaba en el anterior y en el anterior. Con lo cual esto crea un problema también, yo creo que muy serio, crea un problema de una excepcionalidad democrática. El hecho de que un alcalde, con todo el peso político y simbólico que tiene, de forma sistemática, 64 plenos, faltó a 47, o sea, no vaya a los plenos, yo sinceramente creo, en el caso de Oviedo se llama don Gabino de Lorenzo, pero en el caso de cualquier otro pueblo que aparezca, no importa, yo creo que es un deterioro real. Ese deterioro se va forjando en la propia institución, pero yo creo que se va forjando también internamente. Si todo eso se mezcla con una batalla, yo creo que profunda y que es pública, como decía Gustavo, ¿no?, que es la elección de dos candidatos en el Partido Popular, y se mezcla todo eso, yo creo que ahí hay un cóctel difícil de gestionar, y que creo que en estos casos la única forma de gestionarlo es la forma democrática. ¿Cuál es la forma democrática? Buscar fórmulas para que vote la gente, y decida la gente. Pero eso es un problema que tiene que solucionar el PP, que tiene sus propias reglas de juego, que tiene sus propios estatutos, etcétera. Yo creo que está aquí la cosa muy mezclada, ¿no? Muy mezclada. También ahí el uso, el recurrir a la democracia, ¿no? Es decir, el caso mismo de Madrid que mencionabas tú antes de Tomás Trinidad y de Tomás Gómez, sí. Claro, en realidad ahí quienes están tomando la decisión son 14.000 afiliados al PSOE. Es decir, cuando en Madrid hay 1 millón de votantes socialistas, es decir, que ahí es una minoría, una élite, que son los que son militantes del PSOE, que votaron 7.000 votos a uno y la diferencia 500 votos. Es decir, ahí sí que estás... ¿Eso es democrático? Hombre, sí, eso está, lo que está señalando es... más democrático, de la otra manera, era Zapatero, ¿no? Bueno, ya, no, eso sí, pero... Y dijo, no, espera, vamos a tomarlo 16.000. No, que sí, pero que ahí estás pero que la resultante de eso es una cuestión también con un componente de aleatoriedad, claro, de las presiones de lo otro, ¿no? Sí, que, ojo, que yo no digo que esté mal, pero que le da cierto componente anárquico al asunto y que, pues claro, fíjate tú las repercusiones que luego eso va a tener durante años. Es decir, que el que haya salido Tomás, porque evidentemente ahí lo que no hay distinción de programas, es decir, porque lo que el Tomás que ha salido es como Zapatero 2, es decir, si no hay, es decir, que ahí seguramente igual la disputa es que se tiene. El deterioro de los partidos es la falta de democracia interna, y eso la gente lo está percibiendo. Todos los partidos prácticamente tienen el mismo programa. Acabada la lucha de clases, yo creo que están en la lucha de frases. Porque además los ves opinar que tienen frases para el telediario, o sea, que tengo 5 segundos, entonces colocan una frase para aquí. Sí, un total que se llama, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, todo eso lo que está es en detrimento del discurso. El discurso, quien lo tiene es Belén Esteban, porque tiene la posibilidad de estar media hora hablando. Y construye... Ni la aguanta ni la ven. Exactamente. Y llega al pueblo más que los otros. Bueno, pero claro, todo eso... No, pero tampoco importa. Es la democracia, chico. Tampoco importa. Tampoco importa mucho, porque lo que realmente importa es que los partidos sean fieles con el gran patrón del sistema, que es fundamentalmente la banca y las transnacionales. O sea, es decir, luego, por tanto, gobierna Zapatero, pero el debate aquí no es quién gobierna, porque gobierne quien gobierne, nos van a joder. No, aquí lo que diga se da la paradoja de que, claro, eso a veces duele más, que fue lo que pasó en la huelga el otro día. Yo estuve en los piquetes por la noche. Yo estuve en los piquetes por la mañana. Estuve en los piquetes de afuera, no los de dentro. Los de dentro eran el tío diciendo 1 a 1 que si vas a la huelga se te acaba el contrato. Esos piquetes no salen en la tele. Yo salí en la tele porque estaba fuera. ¿Qué era lo que le dolía? Y fue a los piquetes por 2 cosas. Primero, porque estoy convencido de que había que hacer esa huelga. Y 2, porque quería escuchar, tocarle el pulso a la gente. ¿Y sabéis lo que me decía la gente?
O sea, este tipo al que hemos votado va a hacer la mayor desestructuración jurídica en el campo laboral desde el año 77 hasta ahora. Ni el PP ni PP, nada. Tú sabes que la derecha no se atreve a ciertas cosas. No, porque hay muy mala conciencia y porque además hay más escaparates rotos. Y además, claro, es evidente. Pero bueno, es el papel histórico que le ha tocado jugar a Felipe González con el tema europeo, y ahora le toca a este. Le toca a este y este se va. Como Aznar hace la guerra y se va. ¿Para dónde se va Aznar? A trabajar con los grandes capitalistas. Le importa una mierda. Y perdonar, no me perdonéis la expresión porque está en castellano antiguo, ¿no? Este va a hacer exactamente lo mismo. Entonces eso duele mucho más. Es decir, conclusión. Este hombre lo que está preparando es al Partido Popular. Porque claro, yo ya tengo matices para hablar de derechas o de izquierdas, ¿no? Claro, si Zapatero es de izquierdas y hace esto, entonces, oiga, ¿qué queda aquí de la izquierda, no? Bien, o ¿qué queda de la derecha, no? Pero van a ser obedientes con el sistema. Van a ser obedientes con el sistema. Entonces, el sistema lo que importa es eso. Te veo muy ácrata. No, ácrata no. 90.000 millones, y tú lo sabes, para la banca y las cajas de ahorros del Estado, 6.000 millones para la Iglesia Católica Apostólica y Románica, 8.000 millones para la Casa Real. Estos datos hay que salen de los bolsillos. La Casa Real ha recibido un 1,5% menos. Es el chocolate del oro. Cuesta el Ministerio de Igualdad el doble de lo que le dan a la Casa Real. Bien, pues tiene Viviana el doble de presupuesto que la Casa Real. Pues, si nos sale barato. No, pero tú imagínate que tuviéramos un presidente de la República, nos saldría más caro que la Casa Real. Bueno, tendríamos que verlo. Sí, hombre. No, yo soy republicano, yo no soy monárquico. No, pero ¿qué te quiere decir? Que la presidencia de la República, en 30 años... Pero el presidente de la República es uno, la Casa Real son unos cuantos, hijos incluidos. Se jubilan. Tú imagínate 30 años de presidentes republicanos jubilados, manteniendo sus casas, jubilados todos como en Estados Unidos. ¿Nos salía más caro que mantener una familia? No tiene por qué ser Estados Unidos. Bueno, conclusión. Parece que hiere la cantidad en cuestión. Eso es lo que hay. ¿De dónde se quita ese dinero? Tranquilos, no va a pasar nada. El sistema los quiere obedientes. Y luego que las peleas sean efectivamente pues por los vestidos de las ministras o por temas menores. Aquí mayoritariamente está todo el mundo de acuerdo. Y además las próximas elecciones van a estar condicionadas o no, las mayorías, por el hecho de que los catalanes se les dé el concierto económico. Sí, lo que quieran. Ahora, no es sorprendente que habiendo 4 millones de parados no pase nada. Eso es lo que es sorprendente. Es decir, bueno, el control, no me contestéis, voy a hacer de la televisión de todo, es maravilloso. No me contestéis ahora, hablamos de ello después de la publicidad. Bien, ¿Cómo es posible que habiendo 4 millones de parados no haya una revuelta social? Haya todavía publicidad. Y haya publicidad incluso. Señores, volvemos de inmediato después de la pausa. Ya tengo la respuesta. Enseñaste los objetivos. Y cuando va a ver a la niña, dijo, mamá, yo es que pensé que se quedaban embarazadas las niñas de Ventanielles. Esto fue sexual, tío. Vamos allá, venga. Claro, las pobres. Vamos allá, venga. Aquí estamos de nuevo después de esa pausa publicitaria. Habíamos dejado una pregunta en el aire en este interesante debate que estamos manteniendo hoy. Nos preguntábamos cómo es posible que con 4 millones, algunos dicen que incluso más parados, pues no haya una revuelta social. Hemos llegado al 20% y se hablaba de que superar la barrera de ese 20% podía provocar eso, una auténtica crisis social, un estallido social. Eso no está ocurriendo, afortunadamente, claro, pero bueno, ¿por qué no? Bueno, pues hombre, hay muchas razones. En primer lugar, porque sigue habiendo dinero. Y las familias en España mantienen muchísimo a los que están con necesidad. Es decir, que 4 millones de parados en otro país seguramente sería otra situación. En Estados Unidos es otra situación. Aquí las familias tiran y todavía hay pues mucho mucho prejubilado, todavía hay gente cobrando el desempleo, es decir, que todavía hay mecanismos para poder aguantar. Hay otra razón importante y es una herencia del franquismo, y es que el 90% de los españoles tienen casa propia. Es decir, con lo cual España es, respecto de Europa, el país donde más pisos en propiedad tienen las familias, lo cual también... Pero también tiene hipoteca. No, bueno, hipoteca...
si tú escarbas, hay muchas hipotecas, pero también hay la posibilidad de dejar la hipoteca y volverse a la casa del pueblo. Quiere decir que hay muchas viviendas, el parque de viviendas sobra por todos lados, quiere decir que el personal son menos los que se quedan debajo del puente. Más luego hay una economía sumergida, sin duda, pero luego sobre todo hay instrumentos maravillosos de control social. Quiere decir, no es casualidad que ahora haya partidos de fútbol todos los días. Claro, fíjate, hace 30 años, cuando decíamos que las burdas maniobras del franquismo, que el 1 de mayo ponían un partido de fútbol para desactivar el 1 de mayo. Joder, ahora tienes fútbol hasta en la sopa. Belén Esteban, televisión, drogas. Hay mecanismos de atontamiento y de pasividad social tremendos. Seguramente, si esta situación se mantiene, y que se mantendrá por lo que se ve, porque ahora ya nadie se corta para decir que no recuperaremos hasta el año 15 o el 16, que sí que, claro, la que ya 5 o 6 años, cuando hace todavía 6 meses ya decían que en el 11 ya comenzarían, que ya los brotes verdes estarían madurando, eso ya no se atreven a decirlo. Pues a lo que se va es a un incremento de los sistemas de seguridad, de la policía, de las cámaras, para mantener el orden público. Y ahí vamos a ver cosas que seguramente no hemos visto en mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Yo creo que hay más parados, pero también hay más policía. Hay más parados, pero también hay más miedo. El sistema ha sido capaz de meter el miedo en la gente y luego a la hora de hacer una huelga, todos aquellos que hagan algo diferente a lo que está estructurado serán pues demonizados, ¿no? Yo pensé que esto de la crisis había sido producto del capitalismo salvaje en el laissez-faire, el dejar hacer más absoluto. Luego parece ser que la crisis era un problema de los griegos, porque los alemanes querían comprar la isla. Luego Sarkozy, el problema de la crisis eran unos gitanos que había sin empleo y en el caso de España el problema de la crisis ahora parece que son los sindicatos y más concretamente los piquetes, ¿no? Es decir, siempre se buscan las causas en aquellos, en primer lugar, que las combaten, siempre. Y yo creo que aquí la derecha y el capital, que tiene perfectamente estructurado el poder y sobre todo la hegemonía en los aparatos y en los mensajes, dígase El País, dígase el ABC, es decir, no hay prácticamente ningún medio de comunicación que sea capaz de hacer un análisis que no sea un medio de comunicación bien por internet, bien, etcétera, etcétera. Hay un consenso generalizado en eso y también en otra cosa, que decía Gustavo. El 11, el 13, siempre hay una cifra. Pero oiga, ¿pero cómo son capaces ustedes de decirnos a la población, al 95% de la población que está pasando esta crisis, dónde están los brotes, si ustedes han sido los causantes de todo esto? Ustedes que jamás, o sea, hoy hablando al presidente del Banco de España, el presidente del Banco de España aconsejando cómo las pensiones tienen que llegar hasta los 67 años o que ahora no hay que cotizar 15 sino 20 años, que va a haber una generación entera que no va a cotizar 20 años. Pero vamos a ver, pero usted, que delante de usted han caído 10 o 12 cajas de ahorros, que se han perdido miles de millones de euros en cajas de ahorros, que su misión era controlar esas cajas de ahorros. Y el tipo sale hoy en el telediario, ¿no?, en el Parlamento ayer hablando, dando consejos de cómo seguir metiendo las tijeras sociales. Es Marchado Solbes, es la cara B de Zapatero, o sea, lo lanza el primero, que paso lo eligió, para que haga de hombre malo, y entonces ya vendrá. No va hasta los 67 años, pero vamos a cotizar hasta los 20. ¿Pero qué juego es este? Y efectivamente, luego, bueno, hay sistemas de solidaridad entre la familia española, de apoyarse, de ayudarse, de prejubilaciones que están aguantando, pues por chavales, etcétera, etcétera. Hay todavía mecanismos sociales de una cierta solidaridad que yo creo que por lo que veo cotidianamente va a desaparecer tal. Y dos, el estallido social, si estalla, que estalle, porque es que, claro, esta situación o sea, seguirán metiendo más policías, seguirán dando más leches, se irá endureciendo el Código Civil, los ayuntamientos, como el de Oviedo, seguirán poniendo más cámaras,
abro comillas, para controlar la circulación en el Oviedo antiguo, es decir, para ficharnos a todos, porque ya me contaréis la circulación que hay en el Oviedo antiguo, ¿no? Son las calles peatonales, y llegaremos a ese momento en el que se nos vigilará a todos por cámaras, con lo cual está clarísimo lo que hay que hacer en la primera movida, ¿no? Bueno, ayer... Tapar las cámaras, ¿no? Ayer estuve en Cuenca de cosa. Televisión y era el mismo debate con las cámaras, porque también en Langreo tal están poniendo cámaras por todos los lados. Claro, ese sistema, claro. Y ahí decían claramente que la disculpa es el tráfico, pero que ha sido presión de los comerciantes por la inseguridad y para controlar. Ahí tecnológicamente eso está resuelto, es decir, la tecnología de las cámaras no es solo localizarte, sino identificar por las caras quién es la persona. Es decir, que eso, que te van a poder ya... Tú vas a poder tirar un papel cuando vas por la calle y que te llegue ya el SMS en el móvil con la multa. Es decir, le acabamos de poner una multa por tirar un papel. Que la acabamos de ver. Y la acabamos de cobrar ahora ya. Ahora en Estados Unidos, a mí me pasó recientemente en el JFK, ya no hace falta que te pones, te hacen una foto y en 15 segundos escasos, inmediatamente esa fotografía está llena ya para el tío que te controla al lado, ya sabe perfectamente quién eres. Una cosa impresionante. Es decir, hay una gran inversión, como se dice, en I más D más I, para efectivamente controlar, pero no hay una gran inversión de cómo la gente pueda trabajar o trabajar menos, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, reparto del trabajo, buscar fórmulas por las cuales nadie quede fuera del sistema, ¿no? Sí, no, las fórmulas tienen que ir por vías que son totalmente contradictorias con la tradición de los sindicatos también, seguramente. Es decir, que ahora la posibilidad... Lo que es imposible es pretender encontrar, por ejemplo, para miles de licenciados, para miles de jóvenes, los trabajos que se aspiraban antes. Es decir, porque no existe ese tejido, es imposible. Y porque, por otra parte, nadie quiere trabajar en asuntos si está formado. Es decir, de hecho en Asturias hay 80.000 parados, pero hay un montón de oficios que nadie quiere hacer y que tienen que venir extranjeros a hacerlos. No, pero eso quiere decir que tampoco hay una necesidad horrible de... Es decir, es difícil encontrar gente en hostelería o para echar sidra o para determinadas cosas y que están viniendo, sobre todo hispanoamericanos o servicio doméstico. Entonces, habiendo un montón de parados asturianos. Quiere decir, porque no les interesa por esas condiciones o por ese tipo de trabajo o lo que sea. Claro, esa situación que ya va cambiando, sin duda, que ya va cambiando por la necesidad, pero seguramente también va a exigir modelos distintos de contratos, de trabajos, digamos, improductivos, que tengas que tener, pues si es un poco lo que se está haciendo sin querer abordarlo, lo que se está gastando en formación, millones de euros y millones de euros en cursos y en cursos de formación que todo el mundo sabe que son inútiles, que tienes parados con 14 cursos de formación de hacer las cosas más extravagantes que luego no sirven para nada. Hombre, pues seguramente lo que hay que pensar es decir, no, pues vamos a crear establecimientos pues donde se absorba una cantidad de trabajo que se puede hacer haciendo tesis doctorales, investigando archivos, trabajo que no sea puramente productivo, pero con unos sueldos pequeños, pero que a mucha gente le puede satisfacer y sobre todo no es estar a verlas venir por la calle aburriendo. Claro, por esa vía hay la tira de cosas. O la asistencia, el mundo asistencial. Claro, pero porque también lo que es gravísimo es estar gastando muchísimos dineros en subvenciones, en ayudas, familia y tal, para tener a la gente desesperada sin hacer nada. Hay que inventarse puestos de trabajo que puedan mantener al personal ocupado, porque si no, psicológicamente es desastrosa la situación. Humana y eso es muy difícil con unos corsés que lo que quieren es exigir unas condiciones donde todo el mundo quiere ser funcionario, tener unas garantías, que es muy normal que lo quiera tener, pero es que eso se acabó. Y claro, quien no está dando ejemplos son los gobernantes y los políticos. Yo he defendido varias veces que quitar como han quitado el 5% a los funcionarios no es suficiente para mitigar la crisis. Que decir, a los funcionarios seguramente para enfriar la economía hay que quitarles el 20%, ojo, pero a la vez o previamente tienes que limitar los sueldos por arriba. No tiene sentido que haya sueldos que ganen más que el presidente del gobierno, montones de sueldos. No tiene sentido que haya un montón de lujos, de gastos y tal, que haya gente que siga consumiendo, viviendo del pezón público como si no hubiera habido crisis. Es decir, te dicen, no hay que contratar, no,
siguen contratando asesores, etcétera. Una cosa es delirante. Es decir, no hay y en buena medida la duplicación de entes que ha producido todo el Estado de las Autonomías. Que todo el Estado de las Autonomías ha significado duplicar defensores del pueblo, oficinas de defensa del consumidor, que eso es imposible mantenerlo con 40 millones. Y es que, claro, cuando tú le cuentas a un mexicano que en Asturias somos 1 millón de habitantes, claro, que allí pues eso es un barrio del DF, pero que tienes toda una estructura como si fuéramos un imperio, claro, pues es una cosa que económicamente es muy difícil de mantener, o que se podría mantener con una gran austeridad. Pero lo que no tiene sentido es que te creen el defensor del no sé qué. Enseguida ves en el periódico un montón de puestos, pero con nivel 30 y con unos sueldos maravillosos. Claro, es que no, eso es para una época de vacas gordas, no pero es que el modelo sigue. Sigue y nadie está dispuesto, porque a ver quién es el primero que corta ahí, pero los recortes van a venir, necesariamente, porque no hay liquidez. Sí, serán amenazas lo que dice el gobierno del Banco de España, sí, pero aquí el problema es que a ver en noviembre si determinadas instituciones tienen para pagar la nómina, si tienen liquidez, porque los bancos no se lo van a dar. Instituciones asturianas, alguna de ellas, ¿te refieres? Y españolas todas, y seguramente, claro, lo de los mineros, claro, y los mineros han conseguido, pues con sus huelgas y tal, y con la memoria histórica de lo que significaron los mineros como motor del proletariado que iba a emancipar al hombre nuevo y todas estas cosas, pues todavía mantienen su prestigio. Ahora, fíjate cuando se vayan a poner en huelga, pues qué sé yo, los funcionarios de correos o los funcionarios del juzgado o los profesores de la universidad porque no cobran la nómina, pues ni puto caso les van a hacer, perdón. ¿Rivi? No. Algo más sobre el asunto y sí que no... pasamos. Sí, cambiamos a otro tema, ¿no? Porque yo quería, ya que está Rivi aquí, que nos explicara un poco de ese tema de las viviendas de San Claudio, ¿no? De lo que les ha pasado a esta gente que entregaron su dinero, se han quedado sin vivienda y sin dinero. ¿Y qué solución va a haber para ellos, no? Bueno, este es un caso sangrante que yo ayer explicaba. Mañana, desde las 9 menos cuarto de la mañana hasta las 3 menos cuarto de la tarde, vamos a llamar cada 15 minutos a la ministra para que nos dé una reunión en Madrid. Todos los días, menos los sábados y los domingos. Y hasta ¿Estás suponiendo que no te va a contestar a la primera? Imagínate que la llamas a las 9 menos cuarto y se te pone la... Voy a ocasionar un gasto extra al Ayuntamiento de Oviedo, pero lo voy a efectuar. Se trata de lo siguiente. Gente joven, entre 24 y 32 años, adquieren una vivienda de promoción pública. El ayuntamiento recalifica, los concejales se hacen fotos, la administración regional santifica y la administración central da 1.220.000 euros a un señor que dice que él va a hacer ese plan de viviendas, 337. Se hacen unos carteles inmensos y ahí viene lo importante. Hace 2 años, ¿no? Hace 3 años. 3 años. Ahí viene lo importante, que es el trabajo de campo, ¿no? que diríais los investigadores. Cuando yo me reúno con estos chavales, estas chavalas, estos mozos, con 24 años, 30 años, les pregunto que por qué, le hago una pregunta fundamental, que por qué llevaron allí sus ahorros, entre 14 y 27.000 euros que depositaron. Y ellos me cuentan que, bueno, en primer lugar, ellos es una forma de acceder a un derecho constitucional, el artículo 47. Pero sobre todo y fundamentalmente que vieron que era un sitio, San Claudio, pero lo que les dio la máxima seguridad fueron 2 cosas. Curioso. Están ahí, los tenéis ahí para lo que queráis. Lo primero, los carteles. Gobierno de España, Gobierno de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo. Y lo segundo, que no dejó de sorprenderme también, que quien hizo el proyecto de las viviendas era el hijo de un teniente alcalde. Curioso. Bueno, al fin y al cabo, la gente percibe la seguridad de diferentes maneras. Yo aquí lo que hago es constatar, e insisto, si algún día hay alguna duda, los traemos a todos. Entregan ese dinero y la urbanización no sale adelante. Llamamos por teléfono, ellos llaman
docenas de veces. Pero no está ni cimiento hay ni un nada. cartel maravilloso, enorme, Y nada, bestial. un solar, Pero no obstante, las ayudas, la locura de las ayudas consiste en el que en el mismo momento en que alguien opta a eso, el Estado le adelanta, en el caso que nos ocupa, 1.200.000 euros, más los dineros de estas familias, que en su inmensa mayoría son hijos de trabajadores, ahorros familiares que vuelcan sobre sus hijos en la seguridad de que el Estado en el componente no mexicano sino español, central, autonómico y municipal, y por si fuera poco la seguridad de un proyecto de alguien ligado al ayuntamiento, pero que también entonces ese es el estudio sociológico del asunto. Como el dinero no viene, como falsean los datos, como están en Madrid, en Getafe, no están en Oviedo, como los pagarés que entregaron con una fecha de vencimiento, la última el 30 de septiembre, entonces la gente se pone en contacto conmigo. Y entonces ahí establecemos todo un trabajo consistente en ¿qué? En no llevar a la gente a los tribunales. ¿Por qué? Porque los tribunales cuestan 6.000, 8.000, 12.000 euros. ¿Cómo una gente que ha entregado un dinero con la seguridad del Estado, en el triestado, le vas a hacer gastar en abogados, en juicios, etcétera, etcétera, que alargan por algo que es suyo? ¿Qué hicimos? Pues teniendo en cuenta que esto fue el resultado de decisiones políticas, que sean las instituciones políticas, y dentro de las instituciones políticas los que tienen esa responsabilidad, que se sienten, den la cara y entreguen este dinero. Entonces vamos a empezar por el ministerio, que fue el que más dinero soltó. Y desde luego, si la ministra o persona en quien delegue no nos recibe y no entrega el dinero, que se prepare. El dinero a la empresa se lo dieron ya. Al constructor se lo dieron hace 3 años. Claro, lo tiene. Y ahí no pusieron ni un ladrillo, ni nada. ¿Se ha dado la quiebra o la empresa desiste? ¿O en qué la empresa existe. La empresa... ¿Y qué les dice? La empresa es un pool de empresas que está haciendo esto mismo en toda España, es decir, cazando subvenciones para hacer viviendas de ese tipo de... ¿Son de la hoz y el ladrillo o de qué? ¿O son...? De la hoz y el martillo soy yo. Ellos son ha dicho, y el ladrillo. Ha dicho ladrillo. No, yo dije el martillo. Sí. Yo dije el martillo. Sí. La hoz y el martillo. Estos son personajes que tienen una gran experiencia, en algunos de ellos en la PSV, famosa... O sea, que va por esa vía. Bien. Que han montado... que han hecho urbanizaciones, en algunos casos, de feliz término, porque lo estamos investigando, en otros con dificultades, pero acabaron... ¿Y por qué vamos a la ministra? Porque la ministra, el ministerio, perdón, no quiero personalizar el debate, el ministerio les está dando subvenciones en esta amplia patria que tenemos de 504.000 kilómetros cuadrados, en Murcia, en Madrid, en Valencia, etcétera, etcétera. Y San Claudio. Oiga, entonces vamos al agente fundamental, que es el que provoca, oiga, esta gente tiene ese problema. Hasta que esta gente no solucione el problema y no devuelva el dinero, paralicen todas las operaciones. ¿Por qué? Dos paradojas. Es una continuidad, un poco herencia de PSV, entonces, genéticamente. Algunos de los personajes adquieren el gran conocimiento en esa universidad mal llamada de la PSV. Bien. Pero claro, devuelvan el dinero a esta gente. ¿Por qué? Alguna gente quiere ya ir a vivir, a otro sitio, formar pareja. Han dado la entrada en otra vivienda de promoción pública, que ahí sí va bien. En el caso de otros lugares, el mismo Oviedo, y que están yendo, yo diría que muy bien, y con una gran seriedad de los gestores, empresarios, que lo están haciendo, todos ellos además localizados en Oviedo, conocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bien. Pero claro, dan la entrada y pensando en la promesa de que les iban a dar el dinero en junio. Dinero que no les llega, con lo cual están metidos en un doble problema. Pero además luego hay otra gente que entró con 30, 31 años y las ayudas del Estado para acceder a ese derecho constitucional
acaba a los 35, y hay gente que está a los 35. Bueno, yo espero convencer a la ministra... ¿Y cuántos son los afectados? Pues al menos 20. ¿Y el resto es que no se vendieron o no? Seguramente saben? No, yo, claro. Los que nos hemos juntado son 20, aprovecho que si hay alguien más, queremos formar porque hasta ahora les venían toreando, nunca mejor dicho, en la plaza esta, en este mundo, 1 a 1. Llamaban por teléfono y mañana vamos para Oviedo, pasado, en fin. Ahora ya es un grupo de gente, ahora ya es un problema político. Y aquí tiene que todo el mundo que empezó, desde los que empezamos a recalificar, ¿no? La institución a la que yo pertenezco, aunque yo no haya recalificado eso, pero estoy dentro y por tanto tengo que exigir a mi ayuntamiento que se ponga al lado de los débiles, porque ahí... voy a poner la palabra, supuestamente hay un fraude, supuestamente puede haber un engaño, y ese fraude y ese engaño ¿contra quién van? Curiosamente con la parte más joven de la sociedad, que conseguir para estas familias de trabajadores juntar 27.000 euros es de un gran esfuerzo, jóvenes trabajadores de 24 años, y eso no se puede permitir. No se puede permitir. Y tendrá que el fiscal actuar también, porque de vez en cuando habrá que recuperar la figura del fiscal como el auténtico defensor de oficio, y que de oficio se ponga rápidamente a sacar a la gente de sus casas. Tal como, vamos, simplemente con la información que ha aportado Rivi, sin tener más conocimiento del asunto. Aquí lo que no funciona son los mecanismos de control del Ministerio dando ese dinero, porque ese dinero tendría que darlo cuando ya estuviera hecho una fase del proyecto, ya estuviera los mecanismos de control de subvenciones no funcionan. Los mecanismos de los pagarés al dinero que han puesto, que se supone que está garantizado por el Ministerio, por la constructora, por el otro, que es decir, que eso no funciona, cuando para otras cosas funcionan perfectamente todos los mecanismos. Para cobrar una multa o para cobrar los impuestos funciona todo de maravilla. Porque las subvenciones de muchas empresas, como hemos visto, tampoco luego se justifican. Esto es una situación que no funciona, es decir, que hay una maquinaria que no funciona y luego la justicia no sirve, como bien ha dicho Rivi, es lentísima, y entonces quiere decir que lo que no se entiende es cómo una estructura con tantísimos funcionarios pues, que no funciona, y en el fondo seguramente es porque hay unos niveles de corrupción objetiva, pues de las subvenciones de las constru y tal, mayores de lo que parece, mayores de lo que parece. Aquí están emplazados las 3 administraciones, y dentro de las 3 administraciones las personas que la representan: el alcalde de Oviedo, el señor Areces, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, y la ministra del ramo, es decir, la señora en Madrid. Todos tienen una carta con una documentación así. Las competencias propiamente son autonómicas, ¿no? Sí, son compartidas con el paraguas del Ministerio. Sí, por supuesto, claro, son compartidas. Hay una corresponsabilidad casi, yo diría que al 33. Ahora, la toma de decisión de que eso se le dio a esa empresa, eso fue de la consejería. Sí, claro, porque ahí hay una especie de concurso público, se le dio. Sí, pero te pregunto sin saberlo. Claro. ¿Quién decide que esa empresa presenta el proyecto para esa consejería la que adjudica? Es la consejería la que adjudica tal. Ellos compran el terreno. ¿Y esa consejería de quién depende aquí? Esa consejería, si mal no recuerdo, es de la señora Noemí. Bueno, en estos momentos, anteriormente, cuando se adjudicó hace años, era de otro consejero. Pero no es la consejería que tiene esa responsabilidad. Bueno, es verdad, ellos parece ser que han pagado el terreno. El terreno se hablaba en su día de... ¿Y de quién es el terreno? No, el terreno era un terreno privado que han llegado a una... ¿Pero ahora de quién es? ¿De la empresa? No, ahora es de la empresa, sí, claro. Es que ellos el terreno lo pagaron, al menos. Sí, para poder tener acceso a esa subvención es necesario que previamente justifiquen la propiedad. Sí, bueno, pero que será difícil también a los que han puesto dinero, que en principio son los más propietarios del terreno, ¿no? Claro, llegado el momento, recuperar ahí ese dinero, ¿no? Porque, claro. Aquí lo que hay que hacer es que esta experiencia, en primer lugar, yo creo que hay que mantener el alerta por si acaso está pasando en alguna otra... ¿Cómo se llama la empresa, Rivi, por cierto? La empresa... Ahí te he pillado, ¿eh? No, la tengo, no os preocupéis. Bueno, si hay alguien que tenga interés, en este momento estoy bajo el efecto de las cámaras.
seguramente que hay gente viéndonos y que dirán, ¿cómo no se acordará? Bueno, está en el expediente. ¿No? La tenemos, ¿no? Además, otra cosa que a mí personalmente me hizo mucho daño y que yo creo que es que me hace sospechar el engaño. Cuando alguien entrega cantidades económicas para la adquisición de una vivienda, la ley obliga a la empresa, a la promotora, que ese capital esté asegurado. Claro, es verdad. Y no se hizo. Mintieron a la gente. Nos hemos puesto en contacto directamente fiscal, entonces. Esto ya sí. Nos hemos puesto en contacto con la empresa que supuestamente estaba asegurada ese capital, y la empresa nos mandó un dictamen por escrito diciendo que ellos jamás habían asegurado ese dinero. Sí. Ahí fue donde yo empecé a sospechar realmente de la mala fe y de la posibilidad de que esta gente... hay una dejación de la consejería, o sea, ahí hay mecanismos que no están... Gustavo, la consejería, ¿tú crees que el comportamiento de la consejería ha sido transparente aquí o han pecado de ingenuidad? Yo creo que hay gente que está durmiendo la siesta cuando se trata de problemas como el que estamos hablando, pero esa pieza... O sea, que vais a empezar por el Ministerio y luego habrá que ir a la Consejería. Dice que más que Areces es la Consejería, que es además en el pacto de gobierno. Los tres instituciones en igualdad de condiciones tienen una documentación exhaustiva, precisa, de todo lo que estoy contando y más. Para que nadie diga, no, es que me ha mandado informaciones contradictorias. Todos tienen la misma información. ¿Y no vais a presentar denuncia a la Fiscalía, por ejemplo, de este fraude de la no asegurar los fondos en el banco? Vamos a mover al mismo tiempo las responsabilidades políticas. Yo lo que en estos momentos yo tengo una sola obsesión: que le devuelvan el dinero a estos chavales y a estas chavalas. Porque lleva 3 años. En un plazo breve de un mes. Octubre es un buen mes para devolver el dinero. Que les devuelvan el dinero. Porque una vez que no les devuelvan el dinero, evidentemente tenemos un plan B. Tenemos un plan B contundente. Yo no voy a permitir que les roben el dinero unos personajes que no han hecho ni un mínimo esfuerzo. Dices, ¿cuánto dinero han puesto? ¿30.000, 20.000? Pues desde 14 a 27. O sea, 20 personas. Depende una media de 15, 20.000 euros por persona. 300, 400.000 euros, más 1.200.000 euros que puso el Estado autonómico, etcétera, etcétera. Pero sorprende... Y medio por no hacer nada, está bien. Está bien, no está mal. Por llamar por teléfono. Insisto, sorprende una vez más el escaso control que se tiene en las subvenciones. Hablábamos antes también de las subvenciones mineras que se dan también para empresas que luego largan a los 2 días. Pero es que entre el PDB, la hoz y el ladrillo, el otro, que si ahí ha habido demasiado cachondeo también en estas cosas, ¿eh? ¿Y qué bancos hay detrás de esto? ¿Cajas o no? Bueno, sí, hay cajas, hay bancos, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo en este momento estoy hablando de los hechos duros, pero que sepa, la gente está respaldada. Tenemos... ¿Y este caso es anómalo en Asturias? Sí, que yo sepa. O sea, no hay más... No, pero este caso se saca ahora, primero porque existe, y dos, porque yo creo que una de las consecuencias que estábamos hablando antes, de dónde puede derivar esta crisis, una de ellas puede ser esta, que si os dais cuenta, nos suena mucho a los años 60. Yo que vivía en un pueblo, la gente se juntaron 30, le dieron 1 millón de pesetas o 500.000 al constructor y se marchó para Suiza o para Australia o para Brasil, que era de aquella, era muy... yo era un niño ¿os acordáis de esto? Sí. Bueno, pues ojo, porque una de las consecuencias de esta crisis que padecemos y que sabemos a quién va a recortar la cabeza y el sueño, y a quién va a triturar desde el punto de vista humano, eso lo sabemos, ¿no? Quién estamos apuntados ahí. Pero ojo, que puede haber nuevos agentes como estos del suelo, etcétera, etcétera, que pueden llevarse por delante también muchísimos sueños, y que además coincide sociológicamente los mismos que quieren comprar una VPO con los mismos que van al paro o los mismos que van a tener que trabajar hasta los 67 años. Bueno, señores, pues nos despedimos así de la tertulia. Se nos ha acabado el tiempo, así que ha sido muy agradable estar.